When you're a kid, you think the universe revolves around you. You think that you'll always be protected and cared for. Then, one day, you realize that's not true. Because when you're alone as a kid, the monsters see you as weaker. You don't even know they're getting closer. Till it's too late. Here. Take it. My grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing. Bill, if you will come with me, you'll float too. George. I saw something. The clown. Yeah, I saw him too. You'll float too. What happens when another Georgie goes missing? Float too. Or one of us? You'll float too. Are you just gonna pretend it isn't happening like everyone else in this town? You'll float too. If we stick together, we'll win. Independientemente de si les gusta o no les gusta Stephen King, creo que es una obra maestra. Por su contenido, pero también por su estructura. Me parece que Stephen King logra de manera magistral escribir esta novela. Es un libro que para mí sí es de terror, sí lo tuve presente durante mucho tiempo, me dio por leerlo en las noches y entonces me quedaba o me acostaba a dormir con Pennywise aquí metido. Me resultó un género de terror, no como me lo esperaba, porque también, como ya había visto la película y sabía lo que me iba a enfrentar, la verdad es que trataba de que mi cabecita no imaginara más de lo que estaba leyendo, me quedaba solo con las palabras, aunque si ustedes son igual de susceptibles que yo, pues sí, en algún momento van a sentir pasos en la azotea y literalmente que tienen a alguien atrás, pero bueno, no pasa nada. Los saltos cronológicos que logra hacer Stephen King son extraordinarios. Y les explico rápidamente por qué. El libro está ubicado en un presente, tenemos constantemente flashbacks al pasado de estos niños y esos flashbacks están ligados de manera inmediata al presente con alguna idea. John Wayne Gacy fue uno de los peores asesinos seriales no solo en su país natal, Estados Unidos, sino de la historia. Sus crímenes fueron absolutamente repudiables. Desde el año 1972 hasta su captura en el 78, los forenses determinaron que el señor Gacy había asesinado a 33 niños y adolescentes de sexo masculino, estrangulándolos con una soga. Luego de violarlos no solo en vida, sino además después de muertos, el homicida los enterraba en su casa. ¿Qué tiene que ver esto con los payasos? Simple. Gacy tenía un personaje, un alter ego, que a menudo utilizaba para atraer a los pequeños. Pogo el payaso. Muchos niños, encantados por el carisma de Pogo, lo seguían solo para conseguir un atroz destino en el interior de esta vivienda. Sin embargo, este traje, este maquillaje, eran más que una carnada.
Pogo era una parte importante de la psique de Gacy, la media naranja de su locura psicópata, y por ello, lo último que vieron muchos de aquellos niños no fue la cara de John, sino la de Pogo, el payaso. Sometimes God gives you a job to do. And when that happens, you have to drop everything and just start walking. Hey, Casey, how's your sister doing? She just got her cast off last week. She's a lot of fun. Father, that was a lovely service. You want to talk sometime? My door is always open. God, is everyone in this family allergic to light? What do you want? Just call Mom crying, so that wasn't weird. You're so mean to her. She only climbs up on her cross when she wants some attention. My daughter, Catherine. She's back from college. She's different. Cat? The way she talks, the way she looks at me. It's not depression. I know depression. There are things going on in the house. In my house, there are voices inside the walls. Mom? I am not a crazy person. I'm not saying you're crazy. There is something inside my house. It's a demon. A demon? And it's trying to take my daughter. Father Marcus, what can you tell me about demonic possession? I had a dream, and you're in it. Go on. There was a child tied to a bed. Marcus! You didn't come here for advice. You came for help. Who is it? A girl in my parish. Maybe. Now you believe. You're afraid? Yeah, you should be too. You're being manipulated by forces you can't even begin to understand. Anybody up there? I want you to help me. I won't abandon you. Clásico de la literatura de terror, que es nada más y nada menos que El Exorcista de William Peter Blatty. Esta edición que tengo yo es de la edición Círculos de Lectores con tapadura, es una edición muy bonita, tiene un aproximado de 320 páginas, la tipografía es medianamente pequeña para leer, es un poquito chica, no es muy chiquita, pero es pequeña, no sé si aquí se va a poder ver bien con la cámara y la luz, pero es una edición muy bonita de este grandioso libro. Bien, vamos a comentar un poquito de qué va esta historia. En El Exorcista vamos a conocer a una señora llamada Chris McNeil. Chris es una estrella de cine de Hollywood muy famosa, que vive en una casa en Georgetown, Washington. Ella vive junto a sus dos criados y su amiga Sharon, y además con su hijita Regan. Su hija Regan es una pequeña muy buena, muy inocente, que es muy allegada a su mamá, realmente es una relación muy afectiva. Ambas están juntas todo el tiempo y se quieren muchísimo. Aparte es una chica pequeña que es bastante inocente. Un día Chris y Regan se encontraban en su casa y bajando al sótano en una sala de juego que tenía. El Exorcista, la famosa cinta de terror que el director William Friedkin filmó en 1973 y que relatara la posesión demoníaca de una niña de 12 años, es catalogada sin dudas como la película más aterradora de la historia. Sin embargo, lo que pocos saben es que la historia está basada en un caso real de posesión que afectó a un adolescente de 14 años en las localidades norteamericanas de Maryland y Missouri en 1949.
El adolescente, a quien la Iglesia Católica le dio el seudónimo de Roland Doe para proteger su verdadera identidad, era hijo único de una familia de origen alemán. El piso 13.5. Los extraños fenómenos comenzaron en enero de 1949, dentro de la misma casa de Roland, cuando en el dormitorio de su abuela, un cuadro en el que se representaba la imagen de Jesús apareció torcido y se movía como si alguien golpeara la pared tras él con la intención de derribarla. Cuando el cuadro fue enderezado, se siguió escuchando el chirrido de unos arañazos tras la pared, como si unas garras rascaran la madera. Los arañazos continuaron oyéndose durante 11 días y se detuvieron repentinamente el día en que murió Harriet, una tía de Roland que practicaba el espiritismo y le había enseñado a manejar la tabla Ouija. Cuando la mujer falleció, el adolescente habría intentado contactarla a través de la famosa y sombría tabla. A partir de ese momento, se agudizarían los problemas. Roland había comenzado a volverse hosco y reservado. Durante las noches tenía pesadillas y sus padres escuchaban que parecía hablar con alguien. Se reanudaron los arañazos en las paredes. Los muebles comenzaron a moverse solos. No hicimos nada malo. Hicimos lo que cualquiera hubiese hecho. Se acabó, cielo. No volverá. ¿Cómo lo sabes? ¿Alguna vez has visto algo tan fuerte que tienes que enseñárselo a alguien? Hola. Hola. Quiero enseñarte una cosa. La policía ha encontrado un cadáver. El tío estaba muerto en el suelo del salón, justo delante de la tele. La cinta. ¿La viste? No paran de hablar de su cara. Te he encontrado. Se llama Samara. La asesinaron, la dejaron morir en el fondo de un pozo. Pero no murió. ¿Qué está pasando? Sé que esto parece una locura. ¿Quieres ser él? Cielo, ¿no crees que deberías dormir? Tuviste que hacerlo. Tuviste que enviarla. ¡Aida! A mí me detuvieron. ¡Abre la puerta, cielo! ¡Rachel, no! No dejes que te detengan a ti. Tengo que enseñarte una cosa. ¡Rachel! ¿Por qué hace esto? Fuiste tú. ¿Qué he hecho? Has dejado entrar a los muertos. ¡Déjalo en paz! Te quiero, mami. Hola gente brava de la Librosfera, les saluda a su amigo El Bicho y hoy al fin puedo compartir con ustedes la reseña opinión de un libro que he tenido como pendiente desde hace muchísimo tiempo y se trata de Ringu del autor Koji Suzuki. De hecho que has escuchado hablar acerca de esa historia por la famosa Samara Sadako en la película El Aro. Pues sí, es algo que yo no sabía. La película está basada en un libro del mismo autor de una historia que también fue llevada al cine bajo el título de Black Water. Oye bicho, pero si ya vi la película, ¿para qué voy a leer el libro? Porque la película no tiene nada que ver con el libro. Zenzen Chigande, ¿por qué? Es importante que si lees el libro te olvides de toda noción que tienes de la película. Olvídate de todo eso. Número uno, porque no considero que sea una historia de terror. Es más un thriller psicológico. Ni siquiera vas a ver a Sadako, a Samara en la versión americana saliendo de un pozo así, arrastrándose, saliendo del televisor. No pasa nada de eso. El chibolo careviejo tampoco aparece.
parece? Olvídate de las películas, olvídate de las adaptaciones. En esta historia tenemos a Akazawa, un periodista que está interesado en investigar sobre unas extrañas muertes que están sucediendo. Todo empieza porque la sobrina de su esposa fallece de un extraño paro cardíaco. Muerte que conecta con la historia que le cuenta un taxista de un brother que está en la moto y de repente le da un paro cardíaco y fallece. A este periodista le parece muy raro que las dos muertes hayan sucedido al mismo tiempo. Investigando descubre que hubieron 2 personas más que fallecieron ese mismo día a esa misma hora, y que para colmo estos 4 muchachos se conocían. Es así que el periodista llega a una cabaña donde estos 4 muchachos habían pasado la noche y descubre el extraño y famoso videocassette. Un videocassette con unas escenas muy pero muy extrañas y que al final llega con una advertencia. Aquí empieza la carrera de descubrir la verdad. Hey. Hoy os quiero hablar de un icono dentro del género de terror. Os voy a hablar acerca de la historia real en la que está basada la peli de la niña del pozo. ¿A que ya sabéis de qué peli estoy hablando? Debo empezar diciendo que la película original Ringu es una película de terror sobrenatural japonesa que se estrenó en 1998 dirigida por Hideo Nakata. Esta película está basada a su vez en un libro del mismo nombre que salió en 1991. Tras el gran éxito de esta peli, América decidió hacer un remake, que es The Ring, que se estrenó en 2002. Bueno, un poco la sinopsis de esta película, para los que no la hayáis visto sin hacer mucho spoiler. La película trata sobre una cinta VHS maldita que hace que mueras 7 días después de haberla visto. Todo esto está linkeado, como dije antes, a la icónica Niña del Pozo. Pero bueno, esta historia, el libro en sí, que es el original, está inspirado en una leyenda del antiguo Japón, que es en la que me voy a centrar en este vídeo y la que os voy a contar a continuación. El fantasma de Okiku es el nombre de la leyenda japonesa que tiene lugar en el siglo XV en el castillo Himeji, que es una de las estructuras más antiguas del Japón medieval y a su vez uno de los castillos más visitados hoy en día. Esta leyenda ocurre en este castillo y a día de hoy hay varias versiones de la leyenda, entonces os voy a contar, según mi investigación, la que a mí más me ha gustado. La historia cuenta que Okiku era una joven súper guapa que trabajaba como sirvienta en el castillo para el samurái Tesan Aoyama. El samurái estaba súper obsesionado, o enamorado, depende de cómo lo veas, de Okiku, hasta el punto de que le propuso varias veces que fuera su amante, e incluso llegó a proponerle el que él podía dejar a su mujer por Okiku. Ella siempre le rechazaba porque de aquel entonces se consideraba una proposición súper indecente y la chica, que tenía 2 dedos de frente, le rechazaba siempre, y él llegó a desarrollar una obsesión por Okiku bastante grande. Uno de los principales trabajos de Okiku dentro del castillo era cuidar una vajilla que tenían de 10 platos de oro. El samurái, que sabía esto, estaba tan enfadado y herido por el rechazo que decidió esconder uno de los platos y decirle a Okiku que si no se casaba con él o era su amante, le diría a todo el mundo que el plato faltaba por su culpa. Entonces, de aquel entonces, si el plato faltaba por su culpa, que era una de sus tareas, cuidarlos, iban a acabar castigándola, incluso ejecutándola, porque había incumplido sus responsabilidades. Entonces el samurái dijo: ¿que no quieres ser mi amante? Pues lo intento a la fuerza. Si no lo eres, digo que has sido tú la que ha robado el plato o la que ha hecho el plato desaparecer.
Okiku, desesperada, se encontró en una encrucijada en la que no veía ninguna salida. Entonces, unos cuentan que ella misma, por pura desesperación, acabó tirándose al pozo que había en el castillo, en el terreno de los jardines del castillo, y otros cuentan que fue el mismo samurái el que la torturó hasta el punto de que acabó matándola, arrojándola a este pozo. La conclusión es que la pobre chica acabó muriendo dentro del pozo. Pero obviamente la historia no termina aquí. Cuentan que la noche antes de morir